Una década de total dispendio, de gastadera, pero de proporciones, una década de muy buenos ingresos por la modificación de los precios de los minerales y del petróleo ha tenido Juan Evo Morales Ayma. Pero sin embargo, es la década en la que solamente se han hecho canchitas de césped sintético con un programa Evo Cumple que ha sido un dispendio multimillonario, pero sin embargo hoy los jóvenes tienen que mirar a través de la alambrada y no pueden ingresar porque se ha convertido en un negociado de las OTBs en todo el país porque cobran para que estos puedan utilizar las canchas de césped sintético. Bueno, entre otros temas podríamos mencionar precisamente estos y la incidencia en todo lo que olvidaron, en lo importante, en ese derecho humano que es el agua potable, Humberto. Tristemente, el país está sufriendo, no solamente por todas las políticas que no ha asumido el gobierno en torno a este tema, sino también por la gran deforestación que ha habido en el país, fundamentalmente en el eje conurbano, en el eje importante del país, donde políticamente se han aceptado asentamientos que han deforestado prácticamente. La velocidad de los vientos es increíble, ya son huracanes los que hay acá, porque bueno, no hay árboles que puedan frenar su curso. Son varios aspectos, pero fundamentalmente la irresponsabilidad total de los gobiernos, del gobierno y de los municipios que por supuesto no han encarado esta problemática que es fundamental y además está inscrita en la Constitución como un derecho humano. Un fuerte abrazo, bienvenido Humberto. Un fuerte abrazo, Marianela, un fuerte abrazo para los televidentes. Lo que yo puedo decir respecto de esta crisis es más o menos repetir lo que dice el siglo XXI en la sesión de esta semana, porque el siglo XXI ha tenido la posibilidad de conocer un testimonio de alguien que estuvo presente en la reunión de evaluación del caso Agua que convocó el presidente Evo Morales en La Paz, en el Paz del Gobierno. Dice este testigo que se veía el pánico en los rostros de los masistas, de todos los masistas, pánico. No tenían ninguna idea para proponer, aparte de sugerir que el presidente vaya en helicóptero a sobrevolar, descubrir nuevas lagunas vírgenes, ¿no? Entonces, aparte de eso, ni una sola idea. Y lo único que proponían era que se evite por todos los medios que sigan difundiéndose las notas sobre el poco presupuesto que destinó el actual gobierno al agua en 10 años. 0,07% del presupuesto de 180 mil millones de dólares se destinó a recursos hídricos, 0,07%. O sea, una barbaridad. Y el gobierno lo que ha hecho es, ¿quién está dando esas cifras? ¿Por qué en esa reunión? ¿Por qué se conocen estas cifras que nos perjudican y no sé qué? En fin, una reunión en que se observaba el pánico en los rostros de la gente, dice este testigo que estuvo allá, ni una sola idea, y el presidente solo repetía, pero hay que decir lo que yo estoy diciendo, que es la culpa de las alcaldías, que las alcaldías tenían que haber tomado estas previsiones y no sé qué. En fin, un desastre, como planificación de crisis, Marianela, como tratamiento de crisis, manejo de crisis, como dicen los expertos en manejo de crisis, pues este gobierno ha resultado un desastre. Manejo de crisis, ni idea, ni la más remota idea de cómo se tiene que manejar una crisis, cómo se tiene que encarar la situación. Y no sé si te enteraste, pero la semana pasada estuvo en una entrevista con una radio de La Paz, José Luis Parada, el asesor de la
Gobernación de Santa Cruz, y le preguntaron, ¿cómo han hecho los cruceños, señor Parada, para no tener problemas de agua? Y Parada les ha dado una lección. Primero, respetar la institucionalidad. O sea, no es cuestión de entrar y decir, fuera todos, ahora entran los masistas, a las pegas, ¿no? Nada. Después, mantener un ritmo de perforaciones, ¿no? Para encontrar nuevas fuentes de agua. Después, ocuparse del sistema de la red de distribución. En Santa Cruz dice que comprobaron que más o menos 2% del agua se perdía por la mala calidad de la red de distribución de agua, pero que en La Paz eso es 45%. 45%, o sea que si la red de distribución de agua en La Paz funcionara, pues alcanzaría el agua que hay ahora para que se bañen los paseños, ¿no? O para que tomen agua los paseños. Entonces, eso fue una lección que les dio Parada. Les digo, hay que prever. Tiene que haber una política dirigida a calcular el crecimiento de la población, cuánto volumen de agua potable está disponible, y si hay proyecciones de déficit, pues encarar esa proyección con perforaciones y encontrando nuevas fuentes. En fin, fue una lección, y los paseños son muy celosos de su ciudad. Están comenzando a comprobar que los políticos en los cuales ellos confiaron, el MAS, al que en realidad La Paz le dio su bautizo, y La Paz lo promovió para que sea presidente y todo eso, ahora resulta que es un desastre. Entonces, hay una sensación de derrota de parte del gobierno, según estas informaciones que se publican en el siglo XXI, porque la situación no tiene visos de solución. Dice que por momentos parece que quisiera llover en La Paz hace unos años, pero después no pasa nada. Y entonces estamos en manos de un gobierno totalmente inepto, y que además es corrupto, y estamos yendo a un desastre parecido al que Fidel Castro llevó a su país, ¿no? Fidel Castro en los 60 les dijo a los cubanos que había que combatir al capitalismo y que tenían que dejar de ser capitalistas, dejar de producir en la tierra, los productos en la tierra, porque eso es ser capitalista, porque eso es querer vender y que no sé qué. Y ahí quedó la Cuba muerta de hambre, ¿no? La Cuba que no tiene nada para comer, y ese es el resultado de esta revolución. Acá en Bolivia tenemos ya como resultado del agua, en Venezuela lo de la alimentación, en fin, las acciones del comandante del Castro sobre cómo matar de hambre a un pueblo parece que han sido aprendidas por sus pupilos en la región llanera. Bueno, y tampoco se hizo absolutamente nada en torno a las fronteras. Nosotros hemos denunciado el tema del Silala, las esclusas en el río Madera. Los ambientalistas brasileños han dado la voz de alarma. Sí, o hay sequía o hay tremendas inundaciones, precisamente por la alteración del curso de los ríos. Los chilenos han hecho grandes piscinas cuando el occidente está golpeado por la sequía. Grandes piscinas para acumular el agua de los 90 bofedales del Silala, Humberto. Pero es triste la situación, un gobierno absolutamente corrupto. La gente debe saber que precisamente por eso nosotros nos hemos esmerado en denunciar la corrupción, porque ese dinero que va a la corrupción tiene que ir a infraestructura básica, a hospitales, a educación. Ese capitalismo de Estado que ha querido hacer el gobierno y que ha sido un fracaso, plagado de corrupción, plagado de mala ejecución de obras. Ahora tenemos más de 14 empresas que no funcionan, que han sido simplemente, que se han convertido en elefantes blancos, Humberto. Todos esos temas, el gobierno no puede seguir culpando a los gobiernos neoliberales porque está una década gobernando. Estuve en Santa Cruz
Y hay un profesional vinculado con la industria del petróleo me comentó lo siguiente: ya el gobierno ha ordenado que se compre amoníaco de la Argentina, porque quieren hacer el show en bulo bulo. Es decir, acá está el amoníaco que ha producido la planta, y lo quieren hacer en el lanzamiento de la campaña de Evo Morales, porque de todos modos insisten en que él sea candidato. Entonces van a mostrar el amoníaco y van a decir: ha comenzado la industrialización del gas en Bolivia y acá está el amoníaco. Y entonces se va a parecer al show que hicieron en Potosí, en Carachipampa. Trajeron lingotes de plomo del Perú para decir que habían sido fundidos en Carachipampa, y a las 2 semanas denunció eso el Comité Cívico de Potosí, denunció que había sido un show. Y además reventó el horno de Carachipampa. Esa es la noticia que te quería dar. Están preparando el show para enero y decir que Bulo Bulo está funcionando perfectamente y que la revolución que industrializa el gas está avanzando de manera próspera, segura, en manos de su líder, don Evo Morales. Ese va a ser el mensaje. Bueno, triste la situación. Tenemos que hablar mucho sobre este tema porque precisamente no se ha previsto y el país está sumido en una falta de agua impresionante. Ojalá se pronuncien las organizaciones internacionales. Es necesario hacer llegar las quejas porque es un atentado a un tema que es considerado en nuestra Constitución un derecho humano. Y cuando hay temas que jurídicamente son considerados como derechos humanos, acá se anteponen todo lo que representan los tratados internacionales. Ya se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a lo que nos mencionaba Antonio Ríos, pero sin embargo es necesario realmente buscar una salida, porque la gente está sufriendo. Mucha gente tiene problemas de piel, de alergias, de problemas estomacales, es decir, se han multiplicado las infecciones, y imagínense lo que representa vivir con botellas de agua, como es lo que está sucediendo literalmente en La Paz. Marianela, hay otra noticia en medio de estas cosas. El gobierno decidió por decreto que el campo gasífero de San Alberto, que se descubrió el año 91, San Alberto, el primer campo que permitió descubrir una formación gasífera que se llama Huamampampa. Ese campo está en declinación, y hace unas pocas semanas se había dicho que de repente en 6 meses se agotaba totalmente porque había sido sobreexplotado. El gobierno por decreto el viernes pasado dijo que el campo San Alberto va a seguir produciendo durante 12 años más, ¿no? Son anuncios espectaculares, así para seguramente electores incautos, ¿no? Vamos a seguir produciendo en ese campo, cuando en realidad ese campo todos saben que está ya agotado porque se lo sobreexplotó. Esa es la situación en el gas. Mientras tanto, sigue habiendo déficit de gas, porque las cifras son bien claras, y yo se las repito al televidente, Marianela. Tenemos que exportar 30 millones de metros cúbicos por día a Brasil, 20 millones de metros cúbicos por día a Argentina, y tenemos que destinar 15 millones de metros cúbicos por día al mercado interno. La suma de eso es 30 más 20 más 15, 65. ¿Y cuánto estamos produciendo ahora? 60. O sea, hay déficit que podría agravarse si es que se produjera la declinación total del campo San Alberto, como están prediciendo los expertos que saben de este tema.
Bueno, ahí están los temas complicados para el país, complicados para el gobierno después de esa etapa de faraones que han vivido, porque han gastado como si se tratara de faraones con compras de avionetas, con viajes, y después del fallecimiento de Fidel Castro, pensar que se vayan con comitivas, o decir, todos los viajes que han hecho, han gastado tal cantidad de dinero que la cuarta parte de lo que han gastado prácticamente servía para resolver el tema del agua en el país. Y bueno, que la gente comprenda, Humberto, que el esfuerzo que hacemos denunciando la corrupción precisamente va en miras de todo aquello que no se está haciendo, que no se está previendo en relación a temas que son indispensables, como el agua potable, el alcantarillado, la salud y la educación. No es cuestión de construir escuelitas para 1000 personas en el área rural cuando solamente hay una comunidad estudiantil de aproximadamente 200 personas. Es decir, hay tal contradicción en todas las obras, no hay nada de seriedad en lo que se hace, pero todo, un denominador común, la corrupción. Yo creo que ha sido un tsunami de corrupción el que ha barrido todos estos territorios. En vez del socialismo del siglo XXI, ha llegado el tsunami de la corrupción. Los sobrinos de Maduro presos por narcotráfico denunciando que en realidad el jefe del cártel de los soles era Hugo Chávez y seguramente su sucesor es el que lo reemplaza en ese cargo. La señora Cristina Kirchner a punto de ir a la cárcel por chorra, Lula da Silva lo mismo, en fin, Correa con gravísimas denuncias de corrupción, Evo Morales igual, en fin, este sueño del socialismo del siglo XXI se ha parecido a una pesadilla de corruptos que controlan los países, Marianela. Y que afectan el Estado de Derecho, que afectan la democracia y todo aquello. Humberto, bueno, y vamos a ir hablando más de estos temas, pero yo quisiera que la gente tenga en claro el hecho de que nosotros nos esmeremos en denunciar la corrupción, no es porque tengamos animadversión personal con algún gobierno o con alguna persona individualmente. Se trata de que esos recursos que se van a la corrupción no van pues a este tipo de obras que tienen que ser indispensables. En Cochabamba, le reitero una vez más, Humberto, vivimos con una infraestructura básica diseñada hace muchos años, le diría en la década del 40, cuando se han hecho tuberías de asbesto para alimentar las redes domiciliarias y también las redes de desagüe son tuberías de asbesto, pero se han pensado en 40,000 familias. Imagínese usted que sigamos parchando y parchando, pero no haya una política definitiva en relación a este tema, que pueda resolver la gran cantidad de corriente migratoria que ha venido del área rural a los centros urbanos y que ha sido parte de la deforestación, y que los políticos han utilizado a esta gente precisamente por el voto para darles legalidad en lugares de escorrentías, en lugares de recarga de acuíferos. Hay pobladores, hay grupos sociales que viven en esos lugares y que por supuesto tiene que haber pues una respuesta de la naturaleza a esa deforestación, a esa falta de planificación que ha tenido el gobierno administrando más de 400 municipios en el país, porque son escasos los municipios que están en manos de la oposición. Incluso aquellos que estaban en manos de la oposición, Humberto, los han obligado a pactar. Y estas políticas de irresponsabilidad y de corrupción se han repetido en casi todos los municipios de Bolivia. No, terrible, terrible, Marianela. Estamos viviendo las consecuencias de este despilfarro. ¿Y a quién le vamos a tener que pagar la cuenta? Porque el otro
otro día un corrupto brasileño dijo, yo estoy devolviendo 100 millones de dólares de una cosa corrupta que yo recibí hace algunos años. Es una rara avis ese brasileño, pero seguramente robó muchísimo más. En Argentina están incautándose de las cuentas bancarias de algunos kirchneristas chorros. En fin, en Bolivia no sé cómo vamos a poder recuperar esa plata, que es mucha, pero mucha plata, que se han gastado los masistas, Marianela. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, un fuerte abrazo. Vamos a continuar con el programa, pero aguárdennos esta pausa y enseguida estamos.